Dale. Voy presentando otra vez. Entonces, bueno, continuamos con respecto, y brevemente ya estamos por terminar con respecto al órgano en sí. Vamos a hablar que en cuanto a la pars intermedia, justamente como les marca acá, vamos a estar observando, en este caso, justamente esta porción que se encuentra en contacto con la pars nervosa, o sea, se encuentra apoyada sobre la pars nervosa, por así decirlo. Y va a tener la particularidad de que en cuanto a diagnóstico, o sea, en cuanto a características histológicas, vamos a observar que la misma va a estar conformada por estas estructuras, que como ya les mencionaba antes la imagen, estas estructuras redondeadas, que van a corresponder a lo que son los quistes de Rath, que se llaman. Particularmente estas estructuras van a ser justamente resabios, serían como restos, por así decirlo, del desarrollo embrionario de la glándula, los cuales van a estar formados, justamente no tienen una función determinada, o sea, la verdad que no se sabe muy bien cuál es el objetivo de estos quistes de Rathke, pero bueno, sepan que justamente la estructura que va a ser el diagnóstico de la porción intermedia de la hipófisis, dentro de la cual, particularmente la porción intermedia de la hipófisis, vamos a observar únicamente células cromófogas, o sea, bien recordarán las células que no se tiñen, y por otro lado, células cromófilas de tipo basófilas únicamente, o sea, en la porción intermedia no encontramos células cromófilas de tipo acidófilas. Y por último, en cuanto a la región de la pars tuberalis, no les puse ninguna imagen, pero básicamente sepan que básicamente va a ser igual que la pars intermedia, o sea, únicamente vamos a encontrar células cromófilas, basófilas y cromófogas, pero la única diferencia es que justamente no vamos a encontrar los quistes de Rathke, que son tan característicos de la porción intermedia, y que por otro lado va a ser una región que está muy vascularizada, ya vamos a ver particularmente por qué. Entonces directamente pasamos a la pars nervosa, que es justamente la segunda porción de la neurohipófisis, o sea, vamos a estar hablando del lóbulo posterior en este caso, que va a ser la región que, como bien les mencionábamos anteriormente con Javi, va a estar formada justamente por las prolongaciones axonales de tipo amielínica, que justamente van a provenir particularmente del hipotálamo, que es este órgano del sistema nervioso central. De esta manera, este tipo de somas, que van a estar justamente a nivel de los núcleos hipotalámicos, van a corresponder a los de tipo núcleo supraóptico y paraventricular, que se van a encargar de la síntesis de las hormonas antidiurética, o ADH también la pueden encontrar, o incluso vasopresina también la pueden llegar a leer en los libros, y por todo lado oxitocina, que va a ser sintetizada particularmente por el núcleo paraventricular. También vamos a encontrar una serie de células que van a ser los piticitos, que ya vamos a ver a qué corresponden, pero básicamente la parte nervosa se va a ver de la siguiente manera. Justamente vamos a estar observando este tejido muy fibrilar, o sea, vamos a estar observando justamente este tejido que va a corresponder entonces a tejido nervioso en este caso, con múltiples vasos sanguíneos. También vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos con sus respectivos eritrocitos adentro, pero que justamente no vamos a estar encontrando todo este tejido glandular que era tan característico de la adenopófisis. Entonces, justamente el tejido nervioso va a estar formado por esta serie de dilataciones axonales, justamente van a ser estos cuerpos de Herring, se les llama, que van a ser justamente estas como bolsas, por así decirlo, lo podemos llegar a entender como bolsitas de justamente los axones que se encuentran dilatados, se encuentran aumentados en tamaño, dentro de los cuales se van a almacenar únicamente y secretar las hormonas. Sepan esto, los cuerpos de Herring almacenan y secretan las hormonas, no las producen. La producción siempre va a ser a nivel de justamente los somas neuronales que se encuentran directamente sobre el hipotálamo. Como para que lo tengan en cuenta, en la hipófisis no se sintetiza nada, sino que directamente liberamos todo lo que se encuentra almacenado en esa región. Si observamos a mayor Dos cosas, aumento... Juli, Sí. dos cosas, Luca, antes de seguir. A veces en neurohipófisis les da muchas dudas y en realidad es súper simple, ¿sí? Los somas están en hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? Los axones bajan a lo largo del tallo de la hipófisis y terminan acá, pero no terminan, son neuronas, pero no terminan en sinapsis, sino que lo que tienen son cuerpos de Herring que son como dilataciones axonales donde se almacenan las hormonas que se van a liberar. ¿Quiénes son las células que asisten a estos terminales de las neuronas que bajan hasta acá? Los pituicitos, que son como unos primos de los astrocitos del sistema nervioso central. Hacen lo mismo, ¿sí? Le dan entorno homeostático, metabólico a estos terminales axonales, ¿sí? Entonces las únicas células que ustedes van a ver como tales, con el núcleo y todo, son los pituicitos, ¿sí? Después van a ver cuerpos de Herring, que son acumulaciones de hormonas, y obviamente van a ver vasos sanguíneos con su endotelio y algún glóbulo rojo eritrocito dando vueltas por ahí. ¿Estamos? Lo último, regla memotécnica. Lo muteo a Cristian. La regla memotécnica, que para acordarse qué sintetiza cada cosa, la regla memotécnica es SAPO, ¿sí?
Núcleo supraóptico sintetiza ADH, hormona antidiurética, ¿sí? Núcleo paraventricular sintetiza oxitocina. Órgano blanco de la ADH, la hormona antidiurética, el riñón. Ya lo vamos a conectar después. Órgano blanco de la oxitocina, el útero en el aparato genital femenino, el aparato reproductor femenino. Lo vamos a conectar la clase que viene, ¿sí? Por ahora déjenlo ahí colgado. Núcleo supraóptico y paraventricular. Regla mnemotécnica SAPO, para saber quién sintetiza qué. Cualquiera de ellas se almacena en los corpúsculos de Herring, que después van a ser los que van a liberar al torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Bien. No la tenía esa regla de mnemotécnica, muy buena. La de SAPO sí, sí, sí. No la había escuchado nunca, muy buena. Entonces, bueno, como bien les mencionaba Jai, justamente vamos a encontrar el único tipo celular que va a ser característico de la pars nervosa, va a ser justamente estas células que van a presentar una morfología muy similar a los astrocitos, porque justamente son como primos hermanos, por así decirlo, que van a corresponder justamente a núcleos de cromatina laxa, ovalados, que presentan nucleolo evidente. Son medio complicados a veces de ver, justamente, por ejemplo, en la imagen de acá abajo también podemos observar algunos, porque se tiñen de una manera muy, muy pálida, pero bueno, sepan que son la única célula que va a estar formando parte de la pars nervosa, además de, bueno, las células endoteliales que se van a estar formando parte de los capilares, y que justamente, como ya les mencionaba Javi, van a tener principalmente una función de tipo de sostén, ya sea metabólico para las neuronas, o sea, para los axones neuronales, como también van a regular un poco la distensión de los capilares para la liberación de las hormonas. Entonces van a tener más que nada funciones de sostén y metabólicas. Entonces, directamente... Perdón, mi truco para ver pituicitos, mi truco es verle el nucleolo. ¿Sí? Si yo le veo el nucleolo, porque ¿cuál es el problema? Me puedo confundir el núcleo de un pituicito con un corpúsculo de Herring. Pero si yo le veo nucleolo, estoy seguro que estoy viendo un núcleo. Y como los únicos núcleos ovalados grandes que tengo en esta zona son de pituicitos, fíjense que de hecho varios de los que están marcados se les ve el nucleolo. ¿Sí? Entonces, esa es la solución, digamos, a ver, al menos la que yo uso cuando tengo en el microscopio todo el preparado para verlo. ¿Sí? Y les recomendaría que vayan por ese camino. Verle el nucleolo, están tranquilos y tranquilas. Perfecto. Entonces, bueno, continuamos un poco. Como ya les mencionaba Javi, vamos a encontrar dos hormonas que van a ser almacenadas y liberadas. Recuerden siempre almacenamiento y liberación, no producción a esta región. Y particularmente la oxitocina va a tener funciones tanto a nivel de la mama, particularmente, o sea, a nivel de las glándulas mamarias, estimulando particularmente la contracción de las células mioepiteliales, que van a ser unas células que se encuentran a nivel de los alvéolos mamarios, que ya vamos a ver la clase que viene, y que básicamente, justamente al contrarse, lo que van a permitir es la expulsión de la leche, o sea, nos van a permitir justamente expulsar la leche que se encuentra almacenada a nivel de los alvéolos, para de esta manera justamente permitir la lactancia. Y por otro lado, a nivel del útero, va a dar lugar a la contracción justamente del miometrio, principalmente asociado al trabajo de parto. O sea, lo que tiene que ver con la oxitocina va a estar asociado justamente al parto por el útero, y por otro lado, al proceso de la lactancia, justamente asociado a las mamas. Mientras que por otro lado, la hormona ADH o vasopresina va a tener particularmente a nivel de los vasos una función de tipo vasoconstrictora, mientras que a nivel del riñón se va a encargar justamente de la expresión de aquaporina 2, justamente para estimular la eliminación de agua, mientras que ya vamos a ver que hay otra hormona que va a tener la función contraria, que va a ser justamente la de permitir la retención de agua y de sodio particularmente. Entonces, en cuanto a los ejes, justamente esto es algo muy importante y que nuevamente van a ver mucho mejor en fisiología, pero bueno, está bueno que se lo lleven ya de por sí de esto. Vamos a ver que los ejes clásicos en estos casos van a estar conformados por un eje que va a estar en primer lugar compuesto por el hipotálamo, que es justamente el primer órgano asociado a este eje. En segundo lugar, la hipófisis, que justamente es como la parte intermedia, o sea, es como el órgano intermedio entre los dos. Y finalmente la glándula, que es justamente como el órgano blanco dentro del cual justamente va a estar asociado este eje. Particularmente estos ejes justamente van a tener la función entonces de interrelacionarse entre sí, para de esta manera terminar dando lugar a la liberación en la glándula efectora de una serie de hormonas, las cuales van a terminar teniendo los efectos en sus determinados tejidos o órganos blancos. Pero justamente tanto el hipotálamo como la hipófisis también liberan hormonas, o sea, cuando hablamos de los factores reguladores también estamos hablando de hormonas. Entonces la hipotálamo va a liberar sus propios factores reguladores, que van a llegar justamente, ya vamos a ver cómo, hacia la hipófisis. Luego la hipófisis, particularmente a la adenihipófisis, las hormonas que van a, justamente estos factores reguladores van a estimular la producción y liberación de hormonas por la adenihipófisis. Estas hormonas van a ingresar justamente al torrente sanguíneo, van a llegar a las glándulas blanco, y estas glándulas blanco van a secretar a su vez las hormonas, como nos bien menciona acá, y estas propias hormonas, justamente como bien le mencionaba, van a dar lugar a estos procesos de feedback negativos y positivos respectivamente, sobre directamente justamente el hipotálamo y la hipófisis, para de esta manera inhibir en la gran mayoría de los casos su propia síntesis y liberación, justamente para controlar, por lo tanto, estos mecanismos asociados a este tipo de órganos.
Entonces, les repito, cuando hablamos de un eje clásico, estamos hablando de un eje que pone en juego el hipotálamo en primer lugar, que va a liberar factores reguladores, que justamente van a llegar por la circulación hacia la hipófisis, que va a ser como esta porción intermedia, y la hipófisis, por su parte, va a liberar sus propias hormonas, que van a estimular entonces a la glándula a que termine de liberar sus propias hormonas, y de esta manera generando un retrocontrol o retroalimentación negativo sobre los otros órganos. No sé, Javi, si querés comentar algo de esto, si no, continuamos. Sí, no, por ahí recapitulo un poco para no perderlos en el camino. Dijimos que había parte del hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular, que enviaba axones a la neurohipófisis. Y de ahí ya se liberaba. Listo. Capítulo 1 cerrado. Capítulo 2. Hay otros núcleos en el hipotálamo que tienen axones más cortos, ¿sí? Y liberan factores liberadores al torrente sanguíneo, a un sistema porta hipotálamo hipofisario. De ahí esos factores van a viajar a la adenohipófisis, y ahí en la adenohipófisis le van a decir a las células acidófilas y basófilas, che, secretá. ¿Se entiende? Si quieren le sacan el che. Pero, che, secretá. Entonces, repito una vez más. Núcleo supraóptico y paraventricular, axones largos que llegan hasta la neurohipófisis. Listo, cerrado, neurohipófisis, cerrado capítulo ahí. Adenohipófisis, ¿sí? Lóbulo anterior, adenohipófisis. ¿Cómo se controla? Bueno, mirá, hay somas en otros núcleos hipotalámicos que tienen axones cortos, liberan al torrente sanguíneo factores liberadores en una serie de vasos capilares que voy a tratar de marcar, a ver. En una serie de vasos capilares que están básicamente por acá, liberan ahí a una red de capilares que hay ahí. De esa red de capilares llega a otra red de capilares que está en la adenohipófisis, ahí. ¿Sí? Y en la adenohipófisis le van a decir, van a llegar a la adenohipófisis y le van a decir, che, célula basófila secretá, che, célula acidófila secretá, dependiendo de cuál es la molécula que haya venido desde arriba. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que producir la secreción de una hormona tiroidea, de la tiroides, va a haber un factor liberador que se va a llamar TRH, o tirotrofina, hormona de liberación de tirotrofina, va a bajar hasta el capilar, va a viajar por un vaso venoso hasta la otra red capilar y le va a decir a las células basófilas, sintetizar TSH, ¿sí? O tirotrofina. La tirotrofina va a viajar ahora nuevamente por el torrente sanguíneo, va a llegar a la tiroides y va a producir la secreción de las hormonas T3 y T4. Las hormonas T3 y T4 en circulación van a hacer un feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, diciendo, ojo que ya tengo suficiente. Y de esa manera yo mantengo un nivel de hormonas en un determinado rango. ¿Sí? Es difícil de entender, pero una vez que lo entienden, se lo van a acordar toda la vida. Repito una vez más para que no se pierdan. Yo sé que estamos perdiendo mucho tiempo, pero me parece que es importante. Factores liberadores del hipotálamo. Se liberan en una red de capilares, ¿sí? Después hay un vaso venoso y otra red de capilares que lo reciben los factores liberadores en la adenohipófisis. En la adenohipófisis el factor liberador le dice a determinadas células de la adenohipófisis, dependiendo del factor liberador que sea, che, fabrica hormona liberadora. Entonces la hormona liberadora va a viajar por todo el torrente sanguíneo, va a llegar al órgano, en este caso tiroides, pero podría ser un órgano del aparato reproductor o podría ser la suprarrenal, y eso va a generar que se secreten hormonas en ese lugar, ¿sí? Que van a ir a todo el organismo. De paso que van a todo el organismo, le van a decir al hipotálamo y a la hipófisis, che, feedback negativo porque ya es suficiente lo que tenemos. ¿Estamos? Puede haber dudas y es lógico que haya dudas, las vamos contestando por el chat, así no freno más la clase que ya Dale, es bastante buenísimo. larga. Así seguimos, sí. Sí, como bien le menciona Javi, o sea, es un tema medio complicado al principio de entender, pero bueno, lo mismo que le decía, una vez que les queda claro, la verdad, esto les va a quedar para toda la carrera, o sea, en fisio se van a cansar de ver esto, e incluso más adelante, cuando ya lleguen a fármaco, también no lo van a parar de ver, así que si ya les queda claro de por sí ahora, como que les va a ser mucho más sencillo más adelante. Entonces, bueno, no voy a hacer mucho hincapié en esto, porque ya así vamos avanzando un poco más rápido.
el hipotálamo va a secretar numerosos factores reguladores que van a terminar actuando sobre la hipófisis, estimulando la liberación de determinadas hormonas, las cuales van a terminar teniendo sus respectivos efectos en las determinadas glándulas. Entonces, en cuanto al sistema aporte hipotálamo oficiario, que justamente nos mencionaba Javi, y como bien nos había mencionado anteriormente Maru con respecto a los sistemas porta van a ser justamente un vaso que puede ser tipo arterial o venoso, en nuestro caso va a ser tipo venoso, que van a ser las venas hipofisiarias, que se van a encontrar justamente interpuestos entre dos plexos capilares. Entonces vamos a encontrar un plexo capilar primario, que es este que justamente nos mencionaba Javi, que se encuentra acá en la región básicamente de la porción tuberalis, o sea, en la porción de justamente del tallo hipofisiario, que justamente va a corresponder al plexo capilar primario, donde van a ser liberados justamente todos estos factores reguladores del hipotálamo. Estos factores reguladores, una vez que ingresan justamente este plexo capilar de tipo primario, van a descender a través de justamente las venas porta hipofisiarias, y a continuación justamente van a llegar a la adenihipófisis, donde se van a volver a ramificar, dando lugar al plexo capilar de tipo secundario, que es justamente la región también donde van a ser liberadas entonces las hormonas de la adenihipófisis, para de esta manera justamente abandonar la adenihipófisis mediante las venas hipofisiarias, y por lo tanto llegar entonces a los respectivos órganos blancos que tengan. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta, justamente el sistema de aporte hipotálamo hipofisario es un tema que les pueden llegar a tomar en un examen, así que ténganlo en cuenta. Entonces, bueno, si ya no tenemos más preguntas con respecto a hipófisis, podemos pasar directamente a la próxima glándula, que correspondería a la tiroides. Si hay alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. No, mentira, lo ponen en el campus y lo vamos respondiendo también. Entonces, la tiroides particularmente va a ser una glándula también de tipo maciza, al igual que lo que sucede con la hipófisis, que justamente va a corresponder a esta glándula que está bilobulada, o sea, presenta estos dos lóbulos que se encuentran conectados a través de un istmo, que es esta región intermedia, que se encuentra ubicada anterior justamente a la tráquea y subyacente, o sea, inferior hacia el cartílago tiroides, que correspondería a esta región de acá. Entonces, la cápsula que va a estar formando, justamente que va a estar conformando la tiroides, va a corresponder al tejido conectivo colágeno denso no modelado, la cual justamente va a enviar una serie de tabiques que entonces van a dividir a todo el parénquima del órgano, que correspondería a lo que le da la función, en lo que se conoce como los folículos tiroideos. También vamos a encontrar otro tipo de células que justamente, además, los folículos tiroideos van a estar formados tanto por las células foliculares como por las células parafoliculares, o lo que se conoce como las células C, de las cuales ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último, el estroma, que es justamente lo que le da la sostén, va a ser justamente el tejido conectivo que va a ser la prolongación de esta cápsula, los vasos sanguíneos, que nuevamente van a ser vasos de tipo fenestrados, y finalmente nervios. Cuando observamos justamente el órgano a microscopía óptica, vamos a observar justamente esta estructura. Justamente vamos a observar muchísimas estructuras de diferentes tamaños y diferentes morfologías, que van a estar formados por un epitelio que se encuentra recubriendo, que ya lo vamos a ver a mayor aumento, y este líquido o sustancia que se encuentra en el interior, que recibe el nombre de coloide y que es intensamente acidófilo. Justamente estas estructuras entonces van a corresponder a lo que se conoce como los folículos tiroideos, y es justamente lo que corresponde al parénquima de este órgano. Entonces, si los observamos a mayor aumento, van a corresponder justamente a estas estructuras que, como bien les menciono, van a tener distintos tamaños y distintas morfologías, que van a estar conformados por este epitelio, que recibe el nombre justamente de epitelio folicular, que va a corresponder a un epitelio que por lo general se lo denominan como cúbico simple, pero sepan que el mismo puede variar dependiendo particularmente de la cantidad de coloide que encontremos en el folículo en sí. O sea, si el folículo tiene menos coloide, justamente se encuentra reducido en tamaño, entonces justamente el epitelio va a crecer en altura, porque justamente tiene más espacio, por así decirlo, como para expandirse, mientras que en el caso de que justamente haya una gran producción de coloide, entonces justamente el epitelio se va a hacer cada vez más angosto y va a aparecer un epitelio más plano. Entonces sepan que podemos encontrar los tres tipos de epitelios de tipo simples en el caso de los folículos tiroides. Pero bueno, lo más normal es que justamente vean el epitelio de tipo cúbico simple, que va a estar formado justamente por estas células que presentan núcleos de cromatina laxa, que van a corresponder entonces a las células foliculares, que son las más comunes, las más normales de ver, y cuya función va a ser justamente la síntesis de las hormonas tiroides, que son la T3 y la T4. Particularmente la T3 y la T4 entonces van a ser sintetizadas a partir de las células foliculares como consecuencia de un estímulo proveniente de la hipófisis, que es justamente la TSH, y una vez que justamente estas células sinteticen las hormonas tiroides, no las van a retener dentro de la célula, que sería lo normal, entre comillas, que lo que generalmente pasa en los órganos endocrinos, sino que lo que va a suceder en este caso es que las hormonas tiroides, que van a ser producidas por las células foliculares, van a ser liberadas directamente hacia el coloide, que es justamente esta sustancia acidófila asociada a una glucoproteína, que es la tiroglobulina, que se encuentra justamente también inmersa dentro de este coloide. Entonces el coloide va a ser una forma de almacenamiento particular que tiene la glándula tiroides, en las cuales justamente vamos a encontrar todas las hormonas que va a liberar. Particularmente entonces, si la tiroglobulina, como ya les mencioné, es una glucoproteína,
¿Con qué otra técnica les parece que podemos llegar a teñir el coloide? Además, claramente, de la técnica histológica de rutina. Ahí pusieron paz por Ahí el chat. pusieron, sí. Bien, bien, perfecto, perfecto, paz, porque justamente al ser una glucoproteína, además de tener esta porción proteica, justamente que nos va a permitir, teniendo con la técnica histológica de rutina, que nos va a dar esta tinción acidófila, justamente la porción glucídica, o sea, la porción de la gluco, nos va a permitir justamente la tinción con la técnica de paz, que justamente nos va a dar una tinción en el coloide mucho más magenta o mucho más intensamente rojiza. Y por otro lado, la segunda célula que también vamos a encontrar, que particularmente se va a encargar de la síntesis de una hormona que no se almacena en el coloide, o sea, esta hormona va a ser directamente liberada a la circulación, va a ser la calcitonina, que va a ser sintetizada por las células, justamente las células C, o las células parafoliculares, justamente. Las células parafoliculares forman parte del epitelio folicular, o sea, se encuentran inmersas dentro de este epitelio, pero van a tener la particularidad de que estas células van a ser un poco más grandes que las células foliculares, y por otro lado, no contactan con la luz del coloide, o sea, no contactan justamente con el folículo en sí, con la luz del folículo, sino que directamente se encuentran, justamente se encuentran dentro del epitelio, pero no en contacto con las mismas, y van a liberar directamente las hormonas, que es la calcitonina, hacia justamente el torrente sanguíneo. Particularmente la liberación de esta hormona, a diferencia de la TSH, a diferencia de las hormonas tiroides que va a ser estimulada por la TSH, va a ser estimulada en el caso de la calcitonina, su secreción va a ser estimulada por la calcemia, o sea, la concentración de calcio a nivel de la sangre, que, bueno, justamente vamos a ver qué funciones va a tener la calcitonina. Entonces, nuevamente les repito, el epitelio folicular va a estar formado por las células foliculares, que son las que se encargan de sintetizar y liberar las hormonas tiroides, mientras que las células parafoliculares se encargan de la síntesis de calcitonina. Y finalmente el coloide, que es este contenido, esta sustancia de tinción acidófila que se encuentra dentro del folículo, corresponde a una forma de almacenamiento de la secreción de estas hormonas tiroides. Entonces las funciones que presentan las hormonas tiroides también van a ser hormonas que presentan muchísimas funciones, van a estar principalmente asociadas al aumento del metabolismo basal, van a ser hormonas de tipo calorigénica, justamente van a aumentar la producción de calor, van a estimular la absorción de hidratos de carbono a nivel del aparato intestinal, van a estar asociadas también al desarrollo y mielinización neuronal durante la vida fetal, y eso es muy importante, van a permitir también la correcta función de la gónada tanto masculina como femenina, a grandes rasgos, ¿no? Mientras que la calcitonina, en cambio, va a ser una hormona de tipo hipocalcemiante, o sea, va a disminuir las concentraciones de calcio a nivel de la sangre. Y esto lo va a hacer justamente inhibiendo la reabsorción ósea, inhibiendo la absorción de calcio a nivel intestinal e inhibiendo la reabsorción de calcio a nivel justamente del riñón, o sea, del túbulo distal del riñón. Particularmente, como bien les había mencionado, entonces la calcitonina va a tener, o sea, su liberación va a ser estimulada en este caso por la calcemia, o sea, no va a estar regulada por la hipófisis. Entonces, justamente la glándula tiroides tiene esta particularidad de que presenta una doble regulación, en la cual una porción es regulada por la hipófisis y la otra parte es regulada directamente por la calcemia en la sangre. Entonces, pasamos directamente a la glándula suprarrenal, que ya es el último tema. Vamos a hablar justamente que la glándula suprarrenal nuevamente va a corresponder a un órgano macizo, en el cual vamos a poder observar esta cápsula de tejido conectivo colágeno denso en la periferia, y luego vamos a hablar que justamente este órgano se encuentra dividido en dos regiones, que son, en primer lugar, una región más externa, más periférica, que recibe el nombre de corteza, que es esta región bien acidófila, y luego una región central, que se va a tener más basófila, que va a recibir justamente el nombre de médula, como ya se imaginarán. Sin embargo, previo a esto, vamos a observar justamente que las características que tienen las células a nivel de la corteza van a tener ciertas características comunes a todas, si bien lo vamos a poder subdividir a su vez la corteza en tres regiones, que ya vamos a ver a continuación. Las células de la corteza van a tener algunas características que justamente se van a estar compartiendo entre sí. Vamos a ver que justamente estas células van a presentar núcleos de cromatina laxa, porque se van a encontrar justamente asociadas a la síntesis de distintas hormonas, y particularmente vamos a encontrar justamente esta tinción tan característica, que es una tinción muy pálida a nivel del citoplasma, y que en algunos casos la podemos encontrar como, justamente recibe el nombre de algunos casos de espongiocitos, porque justamente presenta esta tinción tan como heterogénea, o sea, justamente vamos a observar que el citoplasma es como vacuolado, por así decirlo, y les pregunto a ustedes por qué les parece justamente que estas células presentan esta tinción, o sea, qué es lo que caracteriza que justamente estas células tengan justamente estas regiones del citoplasma tan pálidas. Tenemos dos posibilidades y ustedes me van a tener que elegir una.
Una es que justamente sea un hidrato de carbono, que como bien recordarán, justamente no se tiñe, como es el caso, por ejemplo, de las células caliciformes. Y por otro lado encontramos justamente el colesterol, o sea, lo que tiene que ver con los lípidos, que sería en nuestro caso, en los cuales justamente el colesterol, al ser un lípido, no se va a tener características de rutina, porque justamente se pierde durante la preparación de la muestra. Entonces, lo que vamos a estar observando es justamente estas células que presentan esta acidofilia tan pálida en su citoplasma, o que en algunos casos es justamente no evidente. Y esto va a estar asociado porque justamente estas células van a tener particularmente la función de sintetizar hormonas, en este caso de tipo esteroideas, y que por lo tanto justamente van a corresponder a células que van a sintetizar esas hormonas esteroideas, que una vez liberadas a la circulación, van a tener acciones, en este caso, sobre receptores de tipo intracelulares, como ya recordarán. Entonces, particularmente estas van a ser las células sintetizadoras de hormonas esteroideas, que justamente van a tener la particularidad de ser las características que van a tener en común todas las células asociadas a la corteza, que van a ser las numerosas inclusiones lipídicas, que en este caso corresponderían a colesterol, de tipo intracitoplasmático, o sea, dentro del citoplasma, un REL o un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, que es justamente la organela que se va a encargar de la síntesis de estas hormonas, y finalmente justamente múltiples mitocondrias justamente asociadas a la producción de energía en estas células. Entonces, estas tres características van a ser propias de todas las células asociadas a la glándula suprarrenal y a las células sintetizadoras de hormonas esteroideas en general. De esta manera, que como ya les mencionaba, la glándula suprarrenal va a estar formada entonces por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso no modelado, mientras que la corteza se va a dividir en tres regiones, que son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticulada, de las cuales ya vamos a hablar. Mientras que por otro lado la médula, que es la región basófila bien a nivel central en esta glándula, va a estar formada por dos tipos de células, que son las células cromafines y las células ganglionares, que ya vamos a hablar también un poquito más adelante. Particularmente, justamente la corteza, como ya les mencionaba, va a estar formada por una zona glomerular, que justamente se encuentra subyacente a la cápsula, una zona fasciculada, que es la más predominante, o sea, la que ocupa la mayor cantidad del espacio de la corteza, y finalmente una región reticular, que va a estar en contacto con la médula adrenal, y que va a ser justamente esta región más adelgazada que podemos observar acá. Si observamos justamente estas regiones a mayor aumento, vamos a observar entonces que la zona glomerular va a estar formada por estos ovillos celulares, o estos conglomerados celulares, estas agrupaciones de células, que van a ser justamente estas células sintetizadoras de hormonas esteroides, dentro de las cuales también vamos a poder observar numerosos capilares de tipo fenestrados, en este caso. Particularmente esta zona se va a encargar entonces de la síntesis de mineralocorticoides, o lo que se conoce también como aldosterona. Mientras que la zona fasciculada, en cambio, va a corresponder a trabéculas o hileras de células, justamente van a corresponder a hileritas de células que se encuentran dispuestas una al lado de la otra, que se encuentran de manera paralelas, particularmente a los vasos, justamente que se encuentran discurriendo por la zona fasciculada. Entonces los vasos se encuentran descendiendo por esta zona, y las células se encuentran dispuestas de manera paralela a estos vasos sanguíneos, que también van a ser vasos capilares de tipo fenestrados. Particularmente la zona fascicular se va a encargar de la síntesis de glucocorticoides, o cortisol también recibe el nombre en este caso. Mientras que la zona reticular presenta una disposición un poco más aleatoria, va a corresponder justamente a redes anastomosales de células, o sea, van a corresponder a una serie de células que se encuentran así como interpuestas entre sí, también entre distintos lechos capilares, o sea, vamos a encontrar numerosos capilares en esta zona, que suelen presentar una tinción un poco más intensa, o sea, van a presentar una acidofilia un poco más intensa en el citoplasma, y esto va a estar asociado principalmente a una menor cantidad de inclusiones lipídicas, y particularmente la zona reticular se va a encargar de la síntesis de los andrógenos débiles, o lo que también van a encontrar como dihidroandostenediona, que es justamente las siglas de esto correspondería a las siglas DEA o DHEA. Particularmente, bueno, cada una de estas hormonas que van a ser sintetizadas, que les recuerdo son hormonas de tipo esteroides, que son la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, van a tener numerosas funciones en distintos órganos, que ya tengo una diapositiva que les voy a mostrar en dónde. Pero entonces, particularmente, vamos a hablar que en las tres zonas, particularmente tanto la zona glomerular, en la zona fascicular como en la zona reticular, las mismas van a estar estimuladas por la hipófisis, particularmente por la hormona ACTH, justamente, que es la adenocorticotrofina, que va a ser aquella que va a estimular la síntesis de las hormonas en las tres capas, tanto en la zona glomerular, la fasciculada, como en la reticular. Mientras que particularmente la zona glomerular también tiene la particularidad de que su liberación de hormonas va a estar asociada a un sistema que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que yo no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero bueno, sepa que es un tema importante y que seguramente ya hayan leído, o les recomiendo que lo lean justamente para los exámenes, porque por lo general suele ser tomado.
Entonces, como ya les mencionaba, las funciones van a estar asociadas en el caso de los mineralocorticoides, en el caso de la aldosterona, van a estar asociadas a al sistema renina-angiotensina-aldosterona, siendo justamente la aldosterona el último eslabón, por así decirlo, el último paso en este sistema, y que va a estar asociado principalmente a la reabsorción de sodio, eh, a la reabsorción de sodio y agua, principalmente a nivel de los túbulos contorneados distales y el túbulo colector. O sea, justamente esta va a ser la hormona contraria a lo que bien les mencionaba anteriormente con la vasopresina. La vasopresina lo que va a hacer es aumentar la eliminación de agua, mientras que la aldosterona va a evitar justamente la absorción, va a evitar justamente la eliminación de agua, o sea, va a estimular la reabsorción de agua para de esta manera justamente aumentar la volemia. Mientras que en el caso de los glucocorticoides van a tener muchísimas funciones, principalmente asociados a funciones de tipo hiperglucemiantes, o sea, aumentando la glucemia, al igual que sucedía con el glucagón a nivel de las células pancreáticas. El cortisol también es una hormona hiperglucemiante, va a tener funciones catabólicas tanto a nivel del tejido adiposo como también a nivel del el tejido muscular, o sea, va a generar proteólisis a nivel justamente del músculo y también va a generar lipólisis a nivel del tejido adiposo. Va a tener funciones asociadas al metabolismo también, la gluconeogénesis y la glucogenolisis, y va a tener distintas funciones a nivel, por ejemplo, fibroblastos, linfoblastos, el riñón, el hueso, entre otros órganos. Y finalmente, la región reticular, que como ya les mencionaba, va a estar asociada a la síntesis de andrógenos. Justamente los mismos van a tener efectos androgénicos, principalmente asociados al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Lo mismo van a tener una función más importante a nivel de la mujer, porque justamente la mujer no presenta la cantidad de andrógenos que presentan los hombres, justamente porque los hombres presentamos la testosterona. Entonces, como que la función del glóbulo suprarrenal asociado justamente a esta porción de la zona reticular no es tan importante en el hombre, mientras que en la mujer justamente es muy importante y va a estar asociado al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y finalmente, en cuanto a la región de la médula, que justamente, como ya les mencionaba, va a estar formado por las células cromafines y las células ganglionares, particularmente las células cromafines van a ser neuronas modificadas, que van a corresponder justamente a estas células que presentan núcleos de cromatina más condensada y también citoplasmas intensamente basófilos, y que van a estar asociados a la síntesis de catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Particularmente estas van a tener nuevamente numerosas funciones, principalmente asociadas al aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, van a generar vasoconstricción a nivel periférico, van a generar vasodilatación a nivel muscular y cerebral, van a producir midriasis, que básicamente consiste en una dilatación de la pupila, múltiples funciones, todas asociadas al sistema nervioso de tipo autónomo, que bueno, también es un sistema que van a ver más adelante, pero bueno, sepan que va a estar asociado al sistema nervioso autónomo, particularmente la región, o sea, la porción simpática, que nos va a preparar justamente junto con el cortisol, porque el cortisol también es una hormona asociada a este proceso, a todo lo que tiene con los procesos de lucha o huida. Justamente nos van a preparar para situaciones de estrés inmediatas, tipo para las situaciones justamente de lucha o huida, distintas situaciones. Y por otro lado encontramos las células ganglionares que justamente no suelen observarse, o sea, son complicadas de encontrar, pero básicamente van a ser neuronas con sus respectivos núcleos justamente en forma de ojo de búho, con núcleos bien grandes de cromatina laxa y este núcleo bien evidente, característico entonces de las neuronas que se van a encontrar en esta región. Y eso sería todo. No sé si alguno tiene una pregunta o si Javi vos querés agregar algo. No, no, creo que está bien. Fíjense que estamos hablando, los temas que tuvimos hoy son extremadamente largos desde el punto de vista teórico, pero tal vez desde el punto de vista de histología no son tan complicados. Pero obviamente que en los exámenes, más allá de que ustedes distingan en una foto a qué nos estamos refiriendo, necesitamos que sepan la teoría debajo, ya sea en un choice o ya sea en un oral, donde generalmente estas cosas todavía se notan mucho más. Así que nada, seguramente va a haber un montón de dudas en el momento que ustedes lean, miren los videos de vuelta de la cátedra, si es que no los miraron de vuelta, no los miraron aún, o si ya los miraron, mírenlos de vuelta, repásenlo, véanlo y dudas que tengan las vamos contestando por el foro. Acuérdense, yo sé que como la semana que viene, recuerden que la semana que viene tenemos otra vez el parcialito ese de educación continua o de enseñanza continua. Yo sé que probablemente no van a estar extremadamente estimulados para leer este tema que no va a entrar en el parcialito de la semana que viene. Pero por favor tómense un rato de mirar otra vez este tema porque son extremadamente largos, la parte de endocrino sobre todo es extremadamente larga y las cosas que no entiendan no las van a entender y probablemente necesiten una mano nuestra a través del foro para entenderlas, ¿sí? Así que bueno, dejo de grabar y les cuento dos cosas